¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si algo se acercara al agujero negro más peligroso que jamás hayamos encontrado? La mayoría de las personas piensa que los agujeros negros son solo agujeros en el espacio, que tragan todo sin excepción. Pero la verdad es mucho más aterradora y fascinante. Este agujero negro tiene secretos que desafían todo lo que creemos sobre la gravedad, el tiempo y la luz. Los científicos lo han estudiado usando telescopios espaciales y radiación X, y sus hallazgos muestran fenómenos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. En este video vamos a explorar qué es este agujero negro, cómo lo encontramos, qué pasaría si te acercas, el horizonte de eventos, la singularidad, su efecto sobre el tiempo y la galaxia, y por qué nos fascina tanto. Hoy en El Científico de los Sueños nos gustaría leer en los comentarios desde qué país nos miras y a qué hora nos miras. Imagina un monstruo en el espacio que puede devorar estrellas enteras, consumir luz y doblar el tiempo a su alrededor. Ese monstruo existe, y los astrónomos lo han encontrado. Es el agujero negro más peligroso que jamás hayamos descubierto. No es solo grande, no es solo fuerte. Su poder es tan extremo que desafía todo lo que conocemos sobre el universo. Este agujero negro no es un simple punto oscuro en el cielo. Es un gigante que puede arrastrar planetas, deformar galaxias, y si estuvieras cerca, cambiar tu percepción del tiempo de maneras que parecen imposibles. Se encuentra a millones de años luz de nosotros, escondido en el corazón de su galaxia, o rodeado de gases y estrellas que giran a velocidades imposibles antes de ser engullidos. Su masa es tan enorme que incluso la luz, la cosa más rápida que conocemos, no puede escapar una vez que cruza su frontera invisible. Los científicos lo han observado usando los telescopios más poderosos del mundo, combinando datos de rayos X, ondas de radio y luz visible para descifrar su comportamiento. Cada señal que llega a nuestros instrumentos es un pedazo de misterio que nos ayuda a entender este monstruo cósmico. Lo que lo hace especialmente peligroso no es solo su tamaño, sino su actividad. A diferencia de los agujeros negros tranquilos, que simplemente permanecen en silencio, este emite enormes chorros de energía que pueden afectar a toda la galaxia. Su fuerza gravitacional no solo atrae materia, sino que la acelera a velocidades cercanas a la de la luz, generando radiación que puede viajar miles de años luz y alterar su entorno. Es un fenómeno que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es real y observable, y nos recuerda lo pequeño que es nuestro planeta frente a estas fuerzas colosales. Cada vez que los astrónomos estudian sus movimientos, descubren algo que desafía la física conocida. La curvatura extrema del espacio-tiempo a su alrededor significa que las leyes que funcionan en la Tierra no se aplican igual allí. Incluso el tiempo se comporta de manera extraña. Cerca de este agujero negro, segundos pueden sentirse como horas o años, y los relojes que se acercan a él se ralentizan de forma drástica. Si alguna nave espacial se atreviera a acercarse, para los astronautas dentro, el tiempo pasaría lentamente, mientras el resto del universo seguiría su curso normal. Esto no es teoría abstracta, es la relatividad de Einstein en acción, pero llevada a un extremo que todavía estamos aprendiendo a comprender. Los científicos también han estudiado cómo este agujero negro influye en su galaxia. Su gravedad puede moldear la formación de estrellas, empujar nubes de gas a velocidades inimaginables y crear un efecto de control sobre su entorno que dura millones de años.
Algunas galaxias incluso dependen de estos agujeros negros para mantener equilibrio en su estructura, aunque este gigante en particular es mucho más activo y voraz que la mayoría, ganándose la reputación de ser el más peligroso que conocemos. Pero no todo es miedo. Estudiar este agujero negro nos permite aprender sobre la física extrema y los límites del universo. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas sobre cómo se forman estos monstruos, cómo evolucionan y qué tan comunes podrían ser en el cosmos. Nos recuerda que, aunque estamos a millones de años luz de distancia, podemos estudiar estas fuerzas lejanas con precisión, usando tecnología que hace apenas unas décadas parecía imposible. Cada foto, cada medición, es una ventana a un lugar donde las reglas normales del espacio y el tiempo se rompen. Los astrónomos han identificado patrones de luz que indican material cayendo hacia su horizonte de eventos, el límite donde nada puede escapar. Este material forma un disco de acreción, girando tan rápido que genera calor extremo y radiación intensa antes de desaparecer dentro del agujero negro. Ver este disco en acción es como mirar el motor más poderoso del universo, un espectáculo de destrucción y energía que desafía la imaginación. Cada observación de este fenómeno nos ayuda a entender no solo este agujero negro, sino también otros menos activos que existen en el universo. Pero, ¿qué hace que este agujero negro sea aún más aterrador? Su tamaño y actividad implican que si existiera uno así cerca de nuestro sistema solar, ni siquiera la luz de nuestro Sol podría escapar sin ser doblada o absorbida. Afortunadamente, estamos lo suficientemente lejos para observarlo sin peligro. Pero la idea de un gigante como este nos obliga a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad en el vasto cosmos, y aunque puede sonar como una historia de terror espacial, en realidad es una oportunidad única de aprendizaje para la humanidad. Cada descubrimiento de este agujero negro genera titulares y fascinación porque toca nuestra curiosidad más profunda. ¿Qué tan extremos pueden ser los fenómenos del universo? Los científicos están constantemente mejorando los instrumentos y técnicas para estudiarlo, desde telescopios espaciales hasta observatorios de ondas gravitacionales. Con cada nueva medición se revelan detalles que nos acercan a comprender la verdadera magnitud de su poder. La combinación de misterio, peligro y conocimiento hace que sea imposible apartar la mirada, y ahora, gracias a años de observación, podemos narrar esta historia como si estuviéramos en primera fila frente a uno de los mayores enigmas del universo. Y justo cuando crees que lo has entendido, la pregunta surge: ¿qué es exactamente un agujero negro? ¿Y cómo puede un objeto tan invisible causar tanto impacto en el cosmos? Esto nos lleva a donde descubriremos juntos qué es un agujero negro y por qué estos monstruos cósmicos no son solo agujeros en el espacio, sino laboratorios extremos de física que nos enseñan los secretos del universo. Pero antes de que te imagines cayendo en su interior, necesitamos entender qué es un agujero negro y por qué su fuerza puede cambiar el tiempo y la luz a su alrededor. Y eso es lo que veremos a continuación. Un agujero negro es uno de los objetos más extraños y poderosos del universo, y aunque su nombre suena aterrador, entenderlo puede ser más sencillo de lo que parece. Imagina tomar una estrella gigante, mucho más grande que nuestro Sol, y comprimirla hasta que toda su masa ocupe un solo punto diminuto en el espacio. Ese punto se llama singularidad, y es el corazón del agujero negro. La gravedad allí es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar si se acerca demasiado. Por eso lo llamamos negro, porque no emite luz
y es invisible para nuestros ojos. Aunque no podemos verlos directamente, sabemos que existen gracias a sus efectos sobre el espacio y la materia a su alrededor. La gravedad de un agujero negro puede atraer gas, polvo y hasta estrellas, formando un disco giratorio alrededor de él, llamado disco de acreción. Este disco brilla intensamente debido a la fricción y la energía generada por la materia que cae hacia la singularidad. Es un espectáculo que nos permite ver, indirectamente, dónde está el agujero negro y cómo actúa, o incluso a millones de años luz de distancia. Existen diferentes tipos de agujeros negros según su tamaño y masa. Los agujeros negros estelares se forman cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa sobre sí misma. Suelen tener entre 3 y decenas de veces la masa de nuestro Sol, pero concentrada en un espacio diminuto. Por otro lado, los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, y tienen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Aunque son enormes, su fuerza gravitacional solo se siente de manera extrema cerca de ellos. Fuera de esa zona, los planetas y las estrellas orbitan con normalidad, como nuestro Sol con los planetas del sistema solar. Un concepto fundamental para entender los agujeros negros es el horizonte de eventos, o esta es la línea de no retorno, un límite imaginario alrededor del agujero negro que, una vez cruzado, hace imposible escapar. Todo lo que cruza el horizonte de eventos, ya sean partículas, luz o incluso naves espaciales, queda atrapado para siempre en la singularidad. Fuera de este límite, las leyes normales de la física funcionan. Pero dentro, la gravedad es tan extrema que el tiempo y el espacio se distorsionan de manera inimaginable. Aunque parecen monstruos cósmicos, los agujeros negros son también laboratorios naturales de física extrema. Nos permiten estudiar cómo funciona la gravedad en condiciones que nunca podríamos reproducir en la Tierra. Por ejemplo, cerca de un agujero negro el tiempo se ralentiza. Un reloj que se acerque a él avanzaría más lentamente que uno lejos de su influencia. Que esta es una de las predicciones más sorprendentes de la teoría de la relatividad de Einstein, y los agujeros negros nos ofrecen la oportunidad de observarla en acción. Además, los agujeros negros no son siempre devoradores silenciosos. A medida que atraen materia, pueden generar jets de energía que salen disparados a gran velocidad desde sus polos. Estos chorros pueden recorrer miles de años luz y afectar la formación de estrellas y el comportamiento de la galaxia que los rodea. Así, los agujeros negros no solo son destructores, sino que también desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias y del universo en general. Para los astrónomos, estudiar un agujero negro es como armar un rompecabezas con piezas invisibles. No podemos ver la singularidad ni el horizonte de eventos directamente, pero podemos observar cómo la materia a su alrededor se mueve, cómo se calienta y cómo emite radiación. A través de estas señales indirectas se han identificado agujeros negros que varían en tamaño, actividad y peligrosidad. Algunos son tranquilos, mientras que otros, como el agujero negro más peligroso que vimos antes, son extremadamente activos y pueden influir en toda su galaxia. Otra cosa fascinante de los agujeros negros es cómo influyen en la luz y el espacio a su alrededor. La gravedad intensa curva la luz y distorsiona el espacio, creando fenómenos conocidos como lentes gravitacionales. Esto significa que la luz de estrellas y galaxias detrás del agujero negro se curva y se puede ver desde la Tierra, permitiendo a los científicos
mapear su influencia y confirmar su presencia. Es como si el agujero negro fuera un espejo extraño que deforma todo lo que hay detrás de él, y estudiar esas distorsiones nos da pistas sobre su masa, tamaño y comportamiento. En resumen, un agujero negro no es solo un agujero en el espacio, es un objeto lleno de misterio, poder y ciencia fascinante. Nos permite explorar los límites del tiempo, la gravedad y la energía, mientras nos enseña que el universo es mucho más extraño de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Son la prueba de que incluso en el vacío más oscuro hay fenómenos que desafían todo lo que creemos posible. Y ahora que ya sabemos que es un agujero negro, es hora de descubrir cómo los científicos lograron encontrar uno tan peligroso y observarlo a millones de años luz. ¿Cómo es posible ver algo que no emite luz? ¿Con qué tecnología y técnicas usan para identificar estos gigantes invisibles en el universo? Quédate, porque vamos a adentrarnos en los telescopios, la radiación y los métodos que nos permiten localizar estos monstruos cósmicos. Y justo cuando creías que los agujeros negros eran invisibles e intocables, la ciencia encontró formas de rastrearlos desde millones de años luz. Y aquí te mostraré cómo lo hicieron. Encontrar un agujero negro no es como buscar una estrella brillante en el cielo. No emite luz propia y a simple vista parece invisible. Sin embargo, los astrónomos han desarrollado métodos ingeniosos para detectarlos, observando cómo afectan a su entorno y utilizando la tecnología más avanzada que tenemos. La primera pista suele venir de las estrellas cercanas. Cuando una estrella orbita alrededor de un punto invisible con movimientos extremadamente rápidos, los científicos sospechan que allí se encuentra un agujero negro. Es como ver un baile extraño en la oscuridad. Aunque no vemos al bailarín, su sombra revela su presencia. Otro método clave es el disco de acreción, ese anillo de gas y polvo que gira a velocidades increíbles alrededor del agujero negro. A medida que la materia se acerca a la singularidad, se calienta tanto que emite radiación X y otras formas de energía que pueden ser detectadas por telescopios espaciales. Observando estos destellos de energía, los científicos pueden determinar no solo la ubicación del agujero negro, sino también estimar su masa y actividad. En los últimos años, la tecnología ha dado un salto gigantesco. Telescopios como el Chandra X-Ray Observatory y el Hubble Space Telescope permiten detectar incluso los agujeros negros más lejanos. Combinando datos de diferentes telescopios y observatorios, los astrónomos pueden reconstruir imágenes del entorno del agujero negro y entender cómo interactúa con las estrellas y el gas que lo rodean. Incluso han podido observar chorros de materia expulsados a casi la velocidad de la luz, lo que confirma la presencia de estos gigantes cósmicos activos. Otra herramienta revolucionaria ha sido la observación de ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros se fusionan, generan ondas que se propagan por el espacio-tiempo. Detectarlas requiere instrumentos extremadamente sensibles, como los observatorios LIGO y Virgo, capaces de medir cambios en la distancia más pequeños que el diámetro de un protón. Y gracias a estas mediciones, los científicos no solo confirman la existencia de agujeros negros, sino que también pueden estudiar sus colisiones, su masa combinada y cómo se comporta la gravedad en condiciones extremas. Además de la luz y las ondas gravitacionales, los astrónomos también utilizan la lente gravitacional. La intensa gravedad de un agujero negro puede curvar la luz de los objetos detrás de él, creando distorsiones que funcionan como un telescopio natural.
Analizando estas distorsiones, se puede inferir la posición exacta y la masa del agujero negro, incluso cuando está muy lejos de nuestra vista directa. Es un método indirecto, pero extremadamente poderoso, que ha permitido mapear agujeros negros en galaxias lejanas con gran precisión. El análisis de movimientos estelares también es crucial. Los astrónomos observan cómo las estrellas cercanas se aceleran y cambian de dirección repentinamente. Estas trayectorias imposibles de explicar por fuerzas visibles indican la presencia de un objeto extremadamente masivo y compacto, el agujero negro. Estudios detallados de estas órbitas han permitido descubrir no solo agujeros negros individuales, sino también aquellos que habitan en el centro de las galaxias, controlando su dinámica y la formación de nuevas estrellas. Además, la combinación de simulaciones por computadora con datos observacionales ha revolucionado nuestra comprensión. Los científicos crean modelos que replican cómo un agujero negro influye en su entorno, cómo arrastra gas, cómo emite jets de partículas y cómo interactúa con otras estrellas. Comparando estos modelos con lo que realmente observan, pueden identificar agujeros negros incluso cuando no se detecta radiación directa. Esto ha permitido descubrir agujeros negros que antes eran completamente invisibles y estudiar su comportamiento de manera más profunda. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es que los agujeros negros no solo se encuentran aislados. Algunos están en sistemas binarios, orbitando con otra estrella, lo que hace más evidente su presencia. Otros residen en el núcleo de galaxias, donde superan en masa a millones de soles combinados. Estos agujeros negros supermasivos se detectan observando el movimiento de estrellas y gas en su entorno inmediato, y la velocidad a la que éstas giran permite estimar su fuerza gravitacional y su tamaño. La precisión en estas mediciones es impresionante. Por ejemplo, los astrónomos pueden calcular la masa de un agujero negro a millones de años luz de distancia con una exactitud sorprendente, gracias a la combinación de técnicas de observación, simulaciones y física teórica. Cada nuevo agujero negro descubierto es un testimonio del ingenio humano. Aunque no podamos verlo directamente, podemos medir sus efectos, reconstruir su comportamiento y comprender su influencia en el cosmos. El hallazgo de agujeros negros activos y peligrosos, como el que mencionamos antes, se basa en la integración de múltiples métodos simultáneos: observación de rayos X, ondas gravitacionales, lentes gravitacionales y movimientos estelares. Ninguno de estos métodos funciona solo. Juntos, proporcionan un mapa completo del monstruo cósmico y su entorno. Esto nos permite no solo ver el agujero negro, sino también estudiar cómo interactúa con la galaxia y cómo sus fuerzas extremas moldean el universo a su alrededor. Cada descubrimiento confirma lo que los científicos sospechaban desde hace décadas. Aunque los agujeros negros son invisibles, su influencia es imposible de ignorar. Observando cómo arrastran materia, doblan la luz y generan radiación, podemos conocer secretos que desafían nuestra comprensión de la física, el tiempo y el espacio. La investigación científica ha transformado a estos objetos, de simples teorías abstractas, a fenómenos medibles y observables, convirtiéndolos en algunas de las entidades más fascinantes y estudiadas del universo. Y mientras aprendemos cómo encontrarlos, empezamos a ver patrones y diferencias importantes entre ellos, que nos llevan a entender mejor su tamaño, fuerza y comportamiento. Pues los agujeros negros no son todos iguales. Algunos son pequeños y rápidos,
otros gigantes y lentos. Y esta diferencia cambia todo sobre cómo influyen en su entorno y en las galaxias que habitan. Al observarlos, descubrimos que no todos los agujeros negros son iguales. Algunos son diminutos y veloces, mientras que otros son gigantescos y dominan galaxias enteras. Y entender estas diferencias revela secretos que desafían todo lo que creíamos saber del universo. No todos los agujeros negros son iguales. Algunos son pequeños y relativamente tranquilos, mientras que otros son gigantes que gobiernan galaxias enteras. Comprender esta diferencia es esencial para imaginar su poder y cómo interactúan con el universo que los rodea. Los agujeros negros estelares, por ejemplo, se forman cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa sobre sí misma. Su masa suele ser entre 3 y varias decenas de veces la de nuestro Sol, pero concentrada en un espacio increíblemente pequeño. Esto los hace extremadamente densos, aunque su influencia gravitacional es local. Afectan principalmente a su estrella compañera, si la tienen, o a la nube de gas cercana. En contraste, los agujeros negros supermasivos tienen masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol. Se encuentran en el centro de casi todas las galaxias conocidas, incluida nuestra Vía Láctea, y controlan literalmente el movimiento de millones de estrellas a su alrededor. Su fuerza gravitacional es tan enorme que puede dar forma a toda la estructura de la galaxia, moldeando cúmulos estelares y nubes de gas, regulando la formación de nuevas estrellas y, en algunos casos, generando chorros de energía que viajan a miles de años luz. Aunque los agujeros negros supermasivos son muchísimo más masivos, los agujeros negros estelares pueden ser igual de peligrosos si te acercas lo suficiente. Imagina uno de estos pequeños gigantes en nuestro sistema solar. Aunque sea diminuto comparado con los supermasivos, su gravedad concentrada podría arrancarte literalmente del espacio y arrastrarte hacia su singularidad. Por eso, la peligrosidad de un agujero negro no depende únicamente de su tamaño, sino también de su proximidad y actividad. Una forma de visualizar la diferencia es pensar en una pelota de tenis y un elefante gigante. La pelota de tenis puede moverse rápidamente y golpearte con fuerza si estás cerca, mientras que el elefante domina todo el espacio a su alrededor, y su presencia altera el terreno completo. Los agujeros negros estelares son como la pelota de tenis, pequeños, rápidos y localmente destructivos. Los supermasivos son como el elefante, inmensos, lentos en comparación, y capaces de controlar todo un vecindario cósmico. Otro contraste interesante es el tiempo y el espacio que distorsionan. Cerca de un agujero negro estelar, la distorsión es intensa pero limitada a un área relativamente pequeña. Si un astronauta cayera en él, el tiempo se ralentizaría dramáticamente en comparación con alguien a salvo a distancia. Pero alrededor de un agujero negro supermasivo, la curvatura del espacio-tiempo es más gradual debido a su enorme tamaño, aunque el alcance de su influencia es mucho más amplio. Esto significa que, paradójicamente, podría sobrevivir más tiempo cerca de un supermasivo que cerca de un estelar, aunque la fuerza gravitacional final siga siendo inevitable. La actividad de los agujeros negros también varía según su tamaño. Los supermasivos suelen estar rodeados de enormes cantidades de gas y polvo, creando discos de acreción que emiten enormes cantidades de radiación y energía. Algunos producen jets que atraviesan la galaxia y pueden influir en la formación de otras estrellas, mientras que los agujeros negros estelares, por más voraces que sean,
generan efectos más localizados, como radiación X y rayos gamma, limitados a su vecindad. Curiosamente, aunque los supermasivos controlan galaxias enteras, su formación y crecimiento aún es un misterio. Se cree que nacieron en los albores del universo y crecieron acumulando gas, o estrellas e incluso otros agujeros negros. En cambio, los agujeros negros estelares tienen un ciclo de vida más corto. Se forman, crecen mientras devoran material cercano, y en algunos casos colisionan con otros agujeros negros estelares, generando ondas gravitacionales que se detectan desde millones de años luz. Una diferencia importante también está en cómo los detectamos. Los agujeros negros estelares suelen encontrarse en sistemas binarios con estrellas visibles, lo que permite observar cómo estas estrellas se mueven, aceleran y cambian de trayectoria debido a la gravedad del agujero negro. En cambio, los supermasivos se identifican observando el movimiento de millones de estrellas y gas en el centro de las galaxias, así como chorros de energía y radiación que pueden extenderse a miles de años luz. En ambos casos, no vemos directamente la singularidad. Lo que vemos son los efectos que producen a su alrededor. La comparación de escalas también ayuda a entender su rol en el universo. Mientras un agujero negro estelar puede afectar solo a su estrella compañera y el entorno inmediato, un supermasivo puede alterar la dinámica de toda una galaxia. Su gravedad concentra estrellas, gas y polvo, regula la formación de nuevas estrellas y puede incluso limitar la creación de planetas cercanos. De alguna manera, los supermasivos son los arquitectos invisibles de las galaxias, mientras que los estelares son los depredadores locales que acechan su vecindad inmediata. Pero a pesar de estas diferencias, ambos tipos de agujeros negros comparten una característica crucial: su singularidad. En su núcleo, la densidad y la gravedad alcanzan niveles extremos donde las leyes de la física conocida dejan de funcionar. Esta zona central es invisible y mortal para cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos, ya sea un agujero negro estelar o uno supermasivo. La singularidad es el punto donde toda la materia queda comprimida, y el tiempo y el espacio se distorsionan hasta límites que desafían la comprensión humana. En resumen, comparar agujeros negros estelares y supermasivos no solo nos permite visualizar la escala del cosmos, sino también comprender cómo distintos tamaños y masas producen efectos muy distintos en su entorno. Desde los impactos locales de los pequeños hasta el control de galaxias enteras por los gigantescos, los agujeros negros muestran un espectro de poder y misterio que fascina a científicos y curiosos por igual. Nos enseñan que en el universo la influencia de un objeto no depende solo de su tamaño visible, sino de la densidad, la gravedad y la energía que genera. Pero lo más inquietante es que ambos, gigantescos o diminutos, no solo absorben materia, retienen la luz misma, doblan el espacio y el tiempo a su alrededor. Y lo que los hace realmente aterradores es que todavía no entendemos todo lo que podrían estar escondiendo. Cerca de un agujero negro, la realidad que conocemos deja de aplicarse de manera normal. La materia y la energía se comportan de formas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Imagina un río de gas y polvo girando a velocidades inimaginables, acercándose a un punto donde la gravedad es tan intensa que incluso la luz queda atrapada. Esto no es teoría. Los telescopios espaciales han detectado estas señales, y lo que vemos nos muestra que la energía y la luz no solo desaparecen, sino que se retuercen, se aceleran
y se transforman antes de cruzar el límite del agujero negro. El disco de acreción es la primera prueba visible de este fenómeno. Este disco se forma cuando materia cercana es atrapada por la gravedad y comienza a girar alrededor del agujero negro a velocidades cercanas a la luz. La fricción entre las partículas genera un calor extremo, elevando la temperatura hasta millones de grados. A esa temperatura, el gas emite radiación intensa, sobre todo en rayos X y luz ultravioleta. Por eso, aunque un agujero negro sea invisible, podemos verlo gracias al resplandor de este disco de materia que aún no ha sido tragado. La luz, en particular, actúa de manera extraña cerca de un agujero negro. Su trayectoria se curva por la fuerza gravitacional extrema, un fenómeno llamado lente gravitacional. Esto significa que un rayo de luz que debería viajar en línea recta se dobla y gira alrededor del agujero negro antes de escapar, creando imágenes distorsionadas de las estrellas y galaxias detrás de él. En algunos casos, la luz puede incluso dar vueltas completas alrededor del agujero negro varias veces antes de escapar, haciendo que aparezcan múltiples imágenes de un mismo objeto en el cielo. Otro fenómeno sorprendente es la radiación de Hawking, teorizada por Stephen Hawking. Según esta teoría, los agujeros negros pueden emitir partículas y radiación desde su borde, lo que significa que, de alguna manera, no son completamente negros. Esta radiación es extremadamente débil en agujeros negros grandes, pero nos dice que incluso estas máquinas de destrucción cósmica tienen comportamientos impredecibles que desafían nuestra comprensión de la física. La radiación atrapada, junto con el disco de acreción, convierte al entorno del agujero negro en un laboratorio natural, donde se observa cómo la energía puede ser doblada, acelerada y transformada por la gravedad extrema. Los chorros de energía que emergen de algunos agujeros negros supermasivos son aún más impresionantes. Llamados jets relativistas, estos flujos de partículas se disparan a velocidades cercanas a la de la luz desde los polos del agujero negro. La combinación de la rotación del agujero negro y su campo magnético concentra enormes cantidades de energía en estos chorros, que pueden extenderse miles de años luz y afectar toda la galaxia. Observando estos jets, los astrónomos pueden estudiar cómo la luz y la materia se comportan en condiciones extremas, donde las leyes físicas ordinarias pierden sentido. La interacción de la materia con la luz cerca del agujero negro genera efectos que desafían nuestra intuición. La luz que escapa del disco de acreción no solo se curva, sino que también se corrige por el efecto Doppler. El lado del disco que se mueve hacia nosotros aparece más brillante, mientras que el lado que se aleja se oscurece. Esto crea patrones de brillo y sombras que los científicos usan para calcular la velocidad de rotación y la masa del agujero negro. Cada pequeño detalle de la luz atrapada se convierte en una pista sobre la estructura y el poder del monstruo cósmico. Incluso la materia sólida o las partículas que se acercan al horizonte de eventos experimentan efectos extremos, o la gravedad aumenta tan rápido que los objetos se estiran en un fenómeno llamado espaguetización. Cualquier cosa que cruce demasiado cerca se alarga y comprime al mismo tiempo. Esto significa que no solo la luz queda atrapada, la materia se deforma de manera irreversible antes de ser engullida. Los telescopios y simulaciones por computadora permiten a los científicos recrear estas condiciones, estudiando cómo los átomos, la luz y la energía se comportan en esta frontera de distorsión extrema. La imprevisibilidad es otra característica.
Los agujeros negros no son sistemas uniformes. Cada uno tiene variaciones en su rotación, masa, carga y entorno. Esto hace que la forma en que atrapan la luz y la radiación cambie constantemente, incluso en escalas de tiempo cortas. Que una estrella que se acerque al disco de acreción puede alterar los flujos de materia y los jets, generando destellos de energía que los telescopios detectan como explosiones temporales. Así, la luz atrapada cerca de un agujero negro nunca se comporta de manera totalmente predecible, manteniendo a los científicos en constante vigilancia. Por último, la luz atrapada nos ayuda a mapear la estructura interna del agujero negro y su entorno, observando cómo se curva y cómo se redistribuye la radiación. Los astrónomos pueden inferir la velocidad de rotación del agujero negro, su orientación, su campo magnético y la densidad del disco de acreción. Cada observación revela un universo de energía y luz atrapada que parece desafiar toda ley conocida. Un lugar donde la gravedad domina a la luz, la energía se retuerce y nada es lo que parece. En este espacio donde la materia y la luz se comportan de formas extremas, los agujeros negros se convierten en maquinarias cósmicas impredecibles, tanto fascinantes como aterradoras. No es solo su capacidad de engullir, sino la forma en que deforman la realidad a su alrededor, lo que los hace tan extraordinarios. Desde discos de acreción que emiten radiación brillante hasta jets que atraviesan galaxias, todo nos recuerda que los agujeros negros no son solo objetos invisibles, sino laboratorios donde el universo revela sus secretos más extremos. Enseguida observaremos cómo la luz y la energía se retuercen sin control. Solo hay un límite que separa todo lo conocido de lo absolutamente desconocido, un borde del que nunca se regresa. El horizonte de eventos es uno de los conceptos más inquietantes de un agujero negro. Es conocido como la línea de no retorno, y su nombre no es una exageración. Cualquier cosa que cruce este límite está condenada a desaparecer para siempre. No importa si se trata de luz, gas o incluso una nave espacial. Una vez que atraviesa el horizonte de eventos, no hay vuelta atrás. Es un borde invisible que marca la frontera entre el universo que conocemos y un lugar donde las leyes de la física dejan de funcionar de manera convencional. Visualiza el horizonte de eventos como una especie de pared invisible en el espacio. Desde fuera puedes ver cómo la materia se acerca lentamente, cómo el gas y el polvo giran en espiral, brillando intensamente antes de desaparecer. Pero nunca podrás ver lo que ocurre más allá. La gravedad allí es tan extrema que todo lo que cruza se acelera de manera impensable y el tiempo se distorsiona hasta límites que desafían la imaginación. Un segundo fuera del horizonte puede sentirse como años para quien esté cerca de él, y viceversa. La ciencia nos permite estudiar indirectamente esta región mediante observaciones de luz y radiación que rodean el agujero negro. Antes de que la materia cruce el horizonte, emite radiación en rayos X y otros tipos de energía que nos cuentan su historia. Cada destello es como un último grito de luz que escapa antes de la desaparición total. Observando cómo se comporta esta materia, los científicos pueden calcular la masa del agujero negro, su velocidad de rotación y la forma de su horizonte de eventos. Lo fascinante es que el horizonte de eventos no es estático. Puede distorsionarse según la rotación del agujero negro. Los agujeros negros giratorios generan un efecto llamado marco de arrastre, donde el espacio y el tiempo son literalmente arrastrados alrededor del horizonte de eventos. Esto significa que cualquier objeto que se acerque
es atrapado no solo por la gravedad, sino también por la propia rotación del espacio-tiempo, creando trayectorias impredecibles y espirales que parecen imposibles. Para los astrónomos, uno de los descubrimientos más impresionantes fue la captura de la primera imagen del horizonte de eventos en 2019, tomada por el proyecto Event Horizon Telescope. No fue una fotografía convencional. Lo que se ve es el anillo brillante de materia caliente que orbita justo fuera del horizonte. La sombra oscura en el centro representa el límite donde la luz ya no puede escapar. Esta imagen no solo confirmó predicciones teóricas de Einstein, sino que también mostró el poder de la observación moderna. Podemos estudiar algo invisible observando cómo interactúa con su entorno. La línea de no retorno también plantea preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué ocurre con la información de un objeto que cruza el horizonte? Según la física clásica, toda la información se perdería, pero teorías más recientes sugieren que podría existir una forma de conservarla en la superficie del horizonte, como una especie de memoria holográfica del agujero negro. Esto convierte al horizonte de eventos en un misterio no solo físico, sino también conceptual. Es un límite donde nuestras leyes de la física se encuentran con el desconocido. Además, el horizonte de eventos no es igual en todos los agujeros negros. En los supermasivos, sí, su tamaño puede extenderse millones de kilómetros, y el efecto sobre el espacio circundante es mucho más gradual pero extremadamente amplio. En los agujeros negros estelares, el límite es más cercano y la fuerza gravitacional aumenta de manera abrupta, haciendo que el tiempo y el espacio se distorsionen de forma intensa en un área muy pequeña. Esta diferencia altera cómo se percibe la caída de la materia y cómo se genera la radiación antes de ser absorbida. Uno de los fenómenos más impactantes cerca del horizonte es la espaguetización. Debido a la diferencia extrema de gravedad entre la parte más cercana y la más lejana de un objeto que se aproxima, cualquier cosa se estira como un hilo. Para un humano, esto sería letal. Primero se estirarían los pies, luego el torso y finalmente la cabeza, todo antes de desaparecer por completo. Esto demuestra de manera dramática que el horizonte de eventos no es solo un límite conceptual, sino un lugar donde la física extrema actúa de forma directa y brutal. A medida que la materia se aproxima, su radiación cambia de forma visible. Los colores se desplazan hacia el rojo extremo debido al corrimiento gravitacional, un efecto donde la energía de la luz disminuye a medida que lucha por escapar de la gravedad del agujero negro. Este desplazamiento es otra señal de que la materia se encuentra al borde de la desaparición. Los científicos pueden medir este fenómeno para calcular la fuerza gravitacional del horizonte y entender la intensidad de la distorsión del espacio-tiempo. La gravedad extrema también hace que el horizonte de eventos sea impredecible en ciertos sentidos. Si hay turbulencia en el disco de acreción y choques de materia o estrellas acercándose de manera inesperada, la energía y la luz emitidas pueden cambiar de forma rápida e impredecible, creando un espectáculo caótico que solo los observatorios más avanzados pueden seguir. Cada observación es un momento único. No hay manera de reproducir exactamente las condiciones de ese instante en otro lugar. En resumen, el horizonte de eventos representa la frontera máxima del universo conocido. Es un límite donde todo lo que cruzamos desaparece, donde la luz se detiene, el tiempo se distorsiona
y la materia se transforma de maneras que aún no comprendemos por completo. Estudiarlo nos permite aprender sobre física extrema, gravedad, luz, energía y los límites de nuestra comprensión del cosmos. Pero también nos recuerda lo pequeño e indefenso que sería cualquier objeto frente a un agujero negro. Más allá de esta frontera invisible, todo lo que creemos saber sobre el espacio y el tiempo se derrite. Allí, en el corazón del agujero negro, la densidad alcanza un límite que ni la luz puede escapar. La singularidad que a continuación nos adentraremos nos espera con secretos que desafían toda lógica. En el corazón de un agujero negro se encuentra uno de los mayores misterios del universo: la singularidad. Este no es un lugar que podamos visitar ni observar directamente. Es un punto donde la densidad y la gravedad se vuelven infinitas y las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de aplicarse. Todo lo que entra en un agujero negro termina concentrándose en este núcleo, comprimido hasta un volumen prácticamente inexistente. La singularidad representa un límite extremo, a un lugar donde el espacio y el tiempo se curvan hasta desaparecer, y donde el universo revela su cara más incomprensible. Para imaginarlo, piensa en un objeto del tamaño de un planeta, pero con toda la masa de millones o incluso miles de millones de soles concentrada en él. La gravedad no solo es intensa, es infinita. Esto significa que cualquier cosa que se acerque, desde la luz hasta a partículas subatómicas, es arrastrada hacia el centro sin posibilidad de escape. La singularidad es, en esencia, el punto donde la materia y la energía se fusionan hasta perder su forma original, y donde incluso conceptos como el antes y el después pierden sentido. La física que entendemos funciona perfectamente fuera del agujero negro, pero dentro de la singularidad, todas las ecuaciones se rompen. La teoría de la relatividad de Einstein predice la existencia de este punto, pero no puede describir exactamente lo que ocurre allí. Por otro lado, la mecánica cuántica, que regula lo extremadamente pequeño, tampoco puede explicar cómo interactúan partículas y fuerzas en un entorno de gravedad infinita. Este choque entre teorías convierte a la singularidad en un desafío para los científicos y en un misterio que aún no podemos resolver. Los astrónomos y físicos pueden estudiar los agujeros negros mediante observaciones indirectas. La luz del disco de acreción, la radiación de rayos X y los jets de partículas que emergen de los polos. Todo esto ocurre justo antes de que la materia cruce el horizonte de eventos y caiga hacia la singularidad. Estas señales nos permiten inferir la existencia y la masa del núcleo, pero nunca nos muestran cómo es realmente el interior. Cada destello, cada curva de luz y cada cambio de energía son como piezas de un rompecabezas que solo podemos reconstruir parcialmente. La singularidad también desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Cerca de ella, el tiempo se distorsiona de manera extrema. Un segundo para alguien que se acerca podría equivaler a años para alguien más lejos. La curvatura del espacio es tan intensa que las distancias dejan de ser lineales. Si un objeto pudiera sobrevivir su caída hacia la singularidad, lo cual es imposible en la práctica, experimentaría fuerzas tan extremas que se estiraría y comprimirá simultáneamente en un proceso conocido como espaguetización. A pesar de no poder ser observada directamente, la singularidad tiene efectos que podemos medir y estudiar. Los jets relativistas de los agujeros negros supermasivos, la radiación emitida por el disco de acreción y los patrones de luz curvada alrededor del horizonte de eventos
son todos fenómenos que derivan de la enorme gravedad que concentra la singularidad. Gracias a estas observaciones, los científicos pueden estimar la densidad, la rotación y la masa del núcleo, aunque nunca podrán ver lo que realmente ocurre en su interior. Una de las preguntas más intrigantes es qué pasa con la información que entra en la singularidad. Según la teoría clásica, toda la información sobre la materia que cae se pierde para siempre. Esto choca con principios fundamentales de la física cuántica, que dicen que la información no puede desaparecer. Este paradigma perdido genera debates entre los científicos desde hace décadas. Algunas teorías sugieren que la información podría estar codificada en la superficie del agujero negro, como una especie de holograma, pero nadie lo ha confirmado. La singularidad, entonces, no es solo un fenómeno extremo de gravedad. Es un enigma que pone en cuestión nuestra comprensión del universo. Lo más fascinante es que, aunque todos los agujeros negros poseen singularidades, no todas son iguales. Los agujeros negros estelares tienen núcleos relativamente pequeños, concentrando su masa en un espacio muy compacto. Los supermasivos, por otro lado, contienen cantidades de masa inimaginables, y su singularidad domina el núcleo de toda una galaxia. Esta diferencia no cambia la naturaleza extrema de la singularidad, pero sí afecta la escala y la influencia que ejerce sobre su entorno. En términos de ciencia, la singularidad representa un límite absoluto. Es un lugar donde las ecuaciones dejan de funcionar, donde el tiempo y el espacio se fusionan y donde la materia pierde toda identidad. Para los astrónomos y físicos, es la frontera final del conocimiento. Estudiar su influencia desde lejos nos permite explorar los extremos de la física, pero nunca podremos experimentar directamente su realidad. Es un recordatorio de que aunque podemos medir, observar y teorizar, existen regiones del universo que permanecerán siempre más allá de nuestra comprensión directa. La singularidad también sirve como puente hacia conceptos aún más extraños, como la posibilidad de universos paralelos o agujeros de gusano, ideas que surgen al intentar reconciliar la gravedad extrema con la mecánica cuántica. Algunos científicos sugieren que estas condiciones podrían revelar pistas sobre la estructura fundamental del espacio-tiempo, sobre cómo comenzó el universo y sobre los límites de la física misma. En ese sentido, la singularidad no es solo un núcleo mortal, sino un laboratorio teórico que desafía la imaginación y nos obliga a pensar más allá de lo conocido. Cada descubrimiento sobre la singularidad nos recuerda lo pequeños que somos frente a estas fuerzas cósmicas. Nos enseña que el universo es mucho más extraño y peligroso de lo que podemos imaginar, y que incluso la luz, el fenómeno más rápido y libre que conocemos, puede ser atrapada, distorsionada y finalmente absorbida. La singularidad es el corazón invisible de este poder, un lugar donde todo termina, pero también donde comienzan los mayores enigmas del cosmos. Y justo cuando crees que lo has entendido todo, el universo te recuerda que incluso el tiempo puede doblarse y dilatarse, comportándose de formas que desafían toda lógica. Y esto es exactamente lo que veremos a continuación. El tiempo, tal como lo experimentamos en la Tierra, parece constante y predecible. Un segundo siempre dura lo mismo, un minuto siempre pasa igual. Pero cerca de un agujero negro, esta percepción deja de ser válida. La gravedad extrema que ejerce un agujero negro distorsiona el espacio-tiempo, haciendo que los relojes funcionen de manera diferente dependiendo de la proximidad a su núcleo.
Esto es una de las consecuencias más fascinantes de la relatividad general de Einstein. El tiempo no es absoluto, sino relativo y maleable. A medida que te acercas al horizonte de eventos, el tiempo se ralentiza respecto a un observador lejano. Para alguien observando desde fuera, un objeto que se aproxima parecerá moverse cada vez más lentamente, como si estuviera en cámara lenta. La luz que emite se vuelve cada vez más roja debido al corrimiento gravitacional, un efecto donde la energía de la luz disminuye mientras lucha por escapar de la gravedad intensa. Para el que cae hacia el agujero negro, sin embargo, el tiempo parecería transcurrir con normalidad. Esta diferencia crea una situación extraordinaria. Dos personas presenciando el mismo evento desde diferentes posiciones experimentan el tiempo de manera completamente distinta. Este fenómeno tiene implicaciones sorprendentes. Si un astronauta se acercara a un agujero negro estelar, su reloj interno seguiría marcando segundos y minutos normales, mientras que un observador distante vería cómo esos mismos segundos se estiran en años. En el caso de un agujero negro supermasivo, la diferencia sería aún más extrema debido a su masa enorme y a la amplitud del horizonte de eventos. Esto significa que un viaje cercano a un supermasivo podría permitir al astronauta viajar al futuro relativo al universo exterior, aunque desde su propia perspectiva solo hayan pasado horas o días. La distorsión del tiempo también afecta cómo vemos los eventos a nuestro alrededor. Un objeto cayendo hacia el horizonte de eventos parece congelarse en el tiempo desde nuestra perspectiva. Nunca lo veríamos realmente cruzar la frontera, aunque desde su punto de vista ya habría desaparecido. Y este efecto no es solo teórico. Las simulaciones por computadora y las observaciones indirectas de discos de acreción muestran cómo la luz y la materia, cerca del horizonte, parecen congelarse antes de desaparecer, creando una imagen de estancamiento temporal alrededor del agujero negro. Otro efecto sorprendente es que la gravedad extrema puede alterar el orden de los eventos percibidos. Cerca de un agujero negro, la noción de pasado, presente y futuro se vuelve borrosa. Eventos que para un observador lejano parecen secuenciales pueden parecer simultáneos o invertidos para alguien muy cercano al núcleo. Este comportamiento hace que el espacio-tiempo, alrededor de un agujero negro, sea uno de los entornos más extraños y difíciles de comprender de todo el universo. La relatividad también predice que objetos que orbitan cerca del horizonte de eventos experimentan una aceleración temporal extrema. Una estrella o nube de gas en órbita cercana puede girar rápidamente, pero para un observador lejano, cada vuelta parecerá tomar mucho más tiempo del que realmente tarda. Esto no solo altera cómo medimos la velocidad y posición de estos objetos, sino que también afecta la radiación que detectamos. La luz emitida se distorsiona, se desplaza y cambia de frecuencia, dándonos pistas sobre la intensidad de la gravedad y la masa del agujero negro. Este efecto no se limita a la materia. La propia luz también se ralentiza. Los fotones que se acercan al horizonte pierden energía y su movimiento se curva, lo que genera fenómenos como el corrimiento gravitacional extremo y la lente gravitacional. Gracias a esto, podemos mapear la estructura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro, incluso cuando no podemos ver el núcleo directamente. Cada observación de luz y radiación atrapada nos da información sobre cómo se deforma el tiempo y cómo la gravedad extrema afecta todo a su alrededor. Uno de los experimentos mentales más fascinantes que ilustra esto es imaginar un reloj
colocado justo antes del horizonte de eventos. Para un observador lejano, el reloj parecerá detenerse lentamente hasta quedarse casi congelado en el tiempo. Cada tic se hace más lento, hasta que finalmente la luz emitida se vuelve tan débil y roja que se disuelve en el fondo del universo. Para el reloj mismo no hay diferencia. Marca el tiempo como siempre, ignorando que el resto del cosmos lo percibe en cámara lenta. Esta paradoja es una de las razones por las que los agujeros negros siguen siendo tan cautivadores para científicos y curiosos. Además, la dilatación temporal extrema tiene implicaciones teóricas sobre viajes en el tiempo y futuros hipotéticos. Si un astronauta sobreviviera a la aproximación a un agujero negro supermasivo, podría regresar al universo exterior y descubrir que han pasado décadas o siglos, mientras que para él solo habrían pasado días. Esto convierte al agujero negro en una especie de máquina del tiempo, relativa, aunque mortalmente peligrosa, y resalta la naturaleza extrema de la gravedad y la relatividad. La combinación de distorsión temporal, curvatura del espacio y energía atrapada convierte el entorno de un agujero negro en un laboratorio natural para estudiar los límites del universo. Cada observación, desde discos de acreción hasta jets de partículas y luz desplazada, confirma que el tiempo no es absoluto y que la relatividad general describe fenómenos que desafían nuestra experiencia cotidiana. Cerca de un agujero negro, todo lo que creíamos estable sobre el paso del tiempo se derrumba, revelando un universo donde las reglas que conocemos dejan de aplicar. Si el tiempo puede estirarse, ralentizarse y doblarse hasta volverse casi irreconocible, ¿cómo afectan estos gigantes invisibles a toda la galaxia que los rodea? Lo descubriremos al explorar su influencia sobre las estrellas y el cosmos. Los agujeros negros no son solo monstruos aislados. Su presencia está íntimamente ligada a la estructura y evolución de las galaxias. En casi todas las galaxias conocidas, desde las más pequeñas hasta las gigantes, se encuentra un agujero negro supermasivo en el centro. Estos núcleos invisibles controlan la dinámica de millones de estrellas, influyen en la formación de nuevas estrellas y regulan la distribución de gas y polvo. De alguna manera, podríamos decir que las galaxias respiran, gracias a la influencia de estos gigantes cósmicos. El poder de un agujero negro supermasivo se extiende mucho más allá de su horizonte de eventos. Su gravedad atrae materia, la acelera y la comprime, generando discos de acreción que emiten enormes cantidades de energía. Algunos expulsan jets de partículas que atraviesan la galaxia a velocidades cercanas a la luz. Estos chorros pueden detener la formación de nuevas estrellas en ciertas regiones y al mismo tiempo empujar gas hacia otras, moldeando la galaxia de maneras que parecen casi inteligentes. E incluso las galaxias que parecen tranquilas tienen su historia escrita por agujeros negros pasados. Fusiones, colisiones y absorciones de otros agujeros negros han dado forma a su estructura actual. Los científicos han descubierto correlaciones sorprendentes entre la masa del agujero negro central y la masa total de la galaxia, lo que sugiere que su influencia es determinante en la evolución galáctica. Pero a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre su rol, estos gigantes siguen ocultando secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué misterios aún permanecen ocultos en su interior? Aunque hemos avanzado enormemente en entender los agujeros negros, siguen siendo algunos de los objetos más misteriosos del universo. No sabemos con certeza qué ocurre dentro de la singularidad,
cómo se conserva la información que cae, o si existen efectos aún más extraños que la física actual no puede explicar. Cada observación genera nuevas preguntas. La ciencia apenas ha arañado la superficie de estos enigmas. Uno de los grandes misterios es la información perdida. Según la teoría clásica, toda la materia y datos que cruzan el horizonte de eventos desaparecen, pero la mecánica cuántica sostiene que la información no puede perderse. Esta paradoja ha llevado a hipótesis sobre la existencia de memorias holográficas en el borde del agujero negro o mecanismos aún desconocidos que preservan información de maneras que apenas empezamos a teorizar. Otro enigma es cómo se forman realmente los agujeros negros supermasivos en los primeros momentos del universo. Su tamaño y rapidez de crecimiento parecen imposibles de explicar solo con la acumulación de gas y colisiones de agujeros negros más pequeños. ¿Existieron procesos que aceleraron su formación? ¿O estamos pasando por alto leyes físicas que aún no comprendemos? Además, la interacción entre agujeros negros y el tejido del espacio-tiempo genera preguntas sobre universos paralelos, agujeros de gusano o efectos cuánticos extremos. Cada hallazgo, como los jets relativistas o las ondas gravitacionales, abre puertas a fenómenos que la ciencia apenas puede modelar. Los agujeros negros siguen siendo laboratorios de física extrema, donde las teorías actuales se ponen a prueba constantemente y donde cada respuesta provoca nuevas preguntas. Y aunque muchos misterios persisten, o entender por qué nos fascinan estos gigantes cósmicos revela algo profundo sobre nuestra curiosidad, nuestra imaginación y nuestro deseo de explorar lo desconocido. Los agujeros negros han capturado la imaginación humana desde que empezamos a mirar al cielo con curiosidad. Desde las estrellas apagadas hasta los misterios del cosmos profundo, estos gigantes invisibles representan todo lo que no podemos tocar, pero que sentimos que existe. Su fuerza, su oscuridad y su capacidad de devorar la luz nos fascinan porque desafían nuestra comprensión de la realidad. Nos recuerdan que el universo es más grande, más extraño y más peligroso de lo que jamás podríamos imaginar. Parte de su atractivo está en su misterio. Los agujeros negros son invisibles a simple vista. Solo podemos conocerlos por los efectos que provocan. Esto genera una combinación de miedo y curiosidad que pocos fenómenos en la naturaleza logran despertar. Son objetos que nos hablan de la finitud humana, de nuestra pequeñez frente al cosmos, y aún así nos ofrecen la oportunidad de estudiarlos y aprender de ellos. Esa tensión entre vulnerabilidad y conocimiento es lo que nos mantiene pegados a ellos, y es la razón por la que han ocupado un lugar destacado, tanto en la ciencia como en la cultura popular. En la literatura y el cine, los agujeros negros han sido símbolo de lo desconocido, de los límites de la aventura humana y de la fascinación por lo extremo. Películas como Interstellar o series de ciencia ficción han explorado cómo la gravedad puede doblar el tiempo, cómo la luz puede desaparecer y cómo acercarse demasiado puede cambiar la percepción de la realidad. Estas historias traducen conceptos complejos de física en experiencias humanas que podemos imaginar, acercando al público a la maravilla científica de una manera emocional y memorable. Pero no solo la ficción los hace irresistibles. La historia de la astronomía está llena de descubrimientos que transformaron la manera en que entendemos el universo gracias a los agujeros negros. La primera detección indirecta de un agujero negro, observando el comportamiento de una estrella que giraba alrededor de un punto invisible,
causó asombro y emoción en la comunidad científica. Más tarde, la observación de ondas gravitacionales, producidas por la colisión de agujeros negros, abrió una nueva era de exploración del cosmos, demostrando que podemos escuchar el universo a través de sus fenómenos más extremos. Cada descubrimiento nos recuerda que, aunque son invisibles, los agujeros negros están entre los objetos más influyentes del universo. Además, los agujeros negros son fascinantes porque representan un límite para nuestra ciencia. La singularidad, la distorsión del espacio y del tiempo, la captura de la luz. Todos estos fenómenos desafían las leyes conocidas de la física y nos obligan a cuestionar nuestra comprensión del mundo. Nos empujan a imaginar nuevas teorías, nuevas matemáticas y nuevas posibilidades. Son recordatorios de que el aprendizaje científico es un viaje sin fin, donde cada respuesta genera más preguntas y donde cada descubrimiento nos lleva un paso más cerca de los secretos del universo. En un nivel más humano, nos atraen porque nos conectan con emociones profundas. El miedo a lo desconocido, a la maravilla frente a lo infinito y la sensación de poder descubrir lo imposible. Mirar un agujero negro en los mapas de radiación X o en simulaciones por computadora es mirar lo que no podemos ver, pero que sentimos con toda nuestra curiosidad. Son un recordatorio de que la ciencia no solo es conocimiento, sino aventura, exploración y asombro. Los agujeros negros también funcionan como metáforas en la cultura humana. Representan finales ineludibles, misterios profundos y secretos guardados en lo más oscuro. Nos enseñan que incluso lo invisible tiene un impacto enorme y que nuestra búsqueda de comprensión es infinita. En cada conferencia, artículo o documental, la fascinación por estos objetos se transmite porque conectan la ciencia con nuestra necesidad innata de asombro y exploración. Pero lo que realmente los hace irresistibles es que su amenaza es real y su poder absoluto. No son solo conceptos matemáticos. Su gravedad, su capacidad de atrapar luz y su influencia sobre galaxias enteras nos recuerdan que el universo es un lugar lleno de fuerzas que superan cualquier medida humana. Esa combinación de misterio, belleza y peligro es única. Los agujeros negros son extremos en todos los sentidos y es imposible apartar la mirada. Y aquí está la mejor parte. Hasta ahora hemos explorado cómo funcionan, cómo los encontramos, cómo afectan a la luz y al tiempo, y por qué son centrales en las galaxias. Pero ahora nos acercamos al momento más extremo, el punto donde todo lo que hemos aprendido se vuelve aterradoramente real. La siguiente sección no es solo un concepto, es un escenario en el que el miedo, la física y la curiosidad se combinan. Lo que viene es el instante que ningún ser humano querría experimentar. Acercarse demasiado a un agujero negro y sentir cómo su fuerza arrastra todo a su paso. ¿Qué pasaría si tú estuvieras ahí, en el límite entre la supervivencia y la desaparición total? Imagina que estás en el espacio, flotando a millones de kilómetros de cualquier estrella, y de repente frente a ti aparece un agujero negro. No lo puedes ver como un objeto sólido. No hay bordes ni luces que definan su forma. Solo existe el vacío, la oscuridad absoluta y la sensación de que algo enorme e invisible está allí, atrayéndote lentamente. Cada fibra de tu cuerpo siente una fuerza que no comprendes del todo. Esto no es ciencia ficción. Es lo que realmente sucedería si te acercaras demasiado a uno de estos monstruos cósmicos. Lo primero que notarías es cómo tu nave comienza a inclinarse hacia él,
como si cada segundo la gravedad del agujero negro se hiciera más intensa. A medida que te aproximas al horizonte de eventos, la línea de no retorno, sentirías que el tiempo mismo empieza a comportarse de manera extraña. Desde tu perspectiva, todo a tu alrededor seguiría su curso normal, pero si miraras hacia la Tierra o cualquier referencia lejana, notarías que las horas se convierten en días, los días en años. Cada segundo que pasas cerca del horizonte se estira, mientras la luz de las estrellas detrás de ti se curva y se distorsiona, creando halos imposibles y sombras que parecen moverse con vida propia. Tu nave, por más sólida que sea, empezaría a sentir los efectos de la gravedad extrema. Si uno de tus pies apunta hacia el agujero negro y el otro hacia la nave, la diferencia en fuerza gravitacional sería tan intensa que tu cuerpo se estiraría como un hilo. Este fenómeno, conocido como espaguetización, no es exageración científica. Cada átomo sería jalado en direcciones opuestas, estirando y comprimiendo la materia, hasta que se transforme en un hilo de partículas que cae hacia la singularidad. Tu percepción se vuelve borrosa, tu visión se distorsiona, y cada movimiento que intentas hacer parece inútil frente a la fuerza inconmensurable que te atrae. A medida que cruzas el horizonte de eventos, el concepto de escapar desaparece. La luz de tu nave ya no puede escapar, por lo que desde el exterior parecerías congelado en el tiempo, atrapado en un instante eterno. Tu existencia se convierte en un rastro de radiación, o un último destello que los observadores lejanos podrían detectar antes de que todo desaparezca en la singularidad. Para ti, sin embargo, el viaje sigue inexorable hacia un núcleo donde el espacio y el tiempo se fusionan de manera inimaginable. El horizonte no es solo un límite físico, es un límite de la realidad. Dentro de él, el espacio se curva hasta desaparecer, y el tiempo se comporta de formas que ninguna mente humana puede comprender plenamente. Cualquier intento de maniobra se vuelve inútil. La gravedad arrastra todo hacia el centro, y la singularidad te espera, un punto donde la densidad es infinita y las leyes de la física dejan de funcionar. Ni la luz, ni las partículas subatómicas, ni la materia pueden resistirlo. Todo lo que entra se transforma, desaparece y se integra en el agujero negro, perdiendo toda identidad. Incluso antes de llegar a la singularidad, observarías fenómenos inimaginables. Chorros de energía que salen disparados a velocidades cercanas a la luz. El disco de acreción brillando con rayos X y ultravioleta, y la luz estirándose hacia el rojo extremo debido al corrimiento gravitacional. Serías testigo de cómo la materia se curva, gira y se comprime, mientras la gravedad desafía toda lógica. Cada segundo sería una mezcla de belleza y terror, un espectáculo que combina destrucción absoluta con fenómenos físicos que no podrían replicarse en ningún laboratorio. Si tu nave contuviera instrumentos para medir el tiempo y el espacio, registrarías cómo ambos se distorsionan de manera extrema. Para un observador externo, tu caída parecería ralentizarse infinitamente, un instante congelado en la luz y la radiación que escapa. Pero para ti, a todo avanzaría con normalidad hasta que, finalmente, llegaras al corazón del agujero negro. Allí, en la singularidad, ni la materia ni la energía conservan su forma original. Todo se transforma en una concentración infinita, donde el pasado, el presente y el futuro se fusionan en un único punto desconocido. Acercarse demasiado a un agujero negro es el clímax absoluto de cualquier interacción con el cosmos. Es la prueba de que el universo tiene límites que desafían nuestra comprensión,
y nos recuerda lo pequeños e indefensos que somos frente a la fuerza de la naturaleza. La belleza de la gravedad extrema se mezcla con un terror absoluto, creando un escenario donde la curiosidad y la supervivencia se enfrentan de manera directa. Y mientras cruzas ese límite invisible, comprendemos por qué los agujeros negros han fascinado tanto a la humanidad. Representan la frontera final del conocimiento, donde la física, el tiempo y la materia se combinan en formas que desafían toda lógica, y donde la imaginación humana se encuentra cara a cara con lo imposible. Ahora que hemos visto qué sucede al acercarse demasiado, solo queda preguntarse, ¿será posible algún día comprender por completo estos gigantes del universo? ¿O siempre nos quedaremos al borde del misterio, observando cómo lo desconocido devora la luz, la materia y el tiempo mismo? ¡Guau! Si has llegado hasta aquí, solo puedo decir que acabas de recorrer un viaje alucinante por los límites del universo. Desde el agujero negro más peligroso jamás descubierto hasta la singularidad más extrema, hemos explorado un lugar donde el tiempo se estira, pues la luz se retuerce y la materia se transforma de maneras que desafían toda lógica. Cada fenómeno que vimos, desde los chorros de energía hasta los discos de acreción, nos recordó lo inmenso y misterioso que es el cosmos. No es exageración decir que este viaje es tan fascinante como aterrador. Hemos estado frente a fuerzas que superan cualquier medida humana, y aún así podemos estudiarlas, admirarlas y maravillarnos. En el científico de los sueños, queremos que sientas que has formado parte de este recorrido, como si estuvieras flotando al lado de nosotros en el espacio, mirando estos gigantes invisibles y sus secretos más profundos. Nos encanta imaginar que hay personas en todo el mundo que nos acompañan en este viaje de asombro y descubrimiento. Por eso, nos gustaría leer en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos miras y a qué hora te has unido a esta travesía cósmica? Piensa en la cantidad de mentes curiosas conectadas en este instante, todas explorando lo imposible junto a nosotros. Los agujeros negros no solo nos enseñan sobre física y astronomía, nos enseñan sobre la fascinación humana por lo desconocido, sobre la curiosidad que nos impulsa a mirar más allá de lo evidente y sobre la emoción de descubrir algo que desafía nuestra comprensión. Nos recuerdan que aunque somos pequeños frente al universo, nuestra mente puede viajar hasta los confines del espacio y del tiempo. Cada observación, cada simulación y cada descubrimiento son ventanas a un mundo donde la imaginación y la ciencia se encuentran, y tú has estado allí para verlo. Este viaje también nos recuerda que el universo está lleno de misterios por resolver. Cada agujero negro es un recordatorio de lo mucho que queda por aprender, de lo extraordinario que es explorar y de lo emocionante que es cuestionar lo que creemos saber. Gracias por acompañarnos en esta aventura que mezcla ciencia, misterio y asombro. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta exploración del universo. Si te ha gustado este viaje por los agujeros negros, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras cósmicas y dale like a este video si te dejó con la boca abierta. Comparte también este viaje con tus amigos curiosos, porque la ciencia y la fascinación se disfrutan mejor juntos. En el científico de los sueños, queremos sentir tu presencia, incluso desde lejos, así que no olvides dejarnos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos miras y a qué hora te uniste a esta travesía espacial. Nos encanta imaginar a todas esas personas conectadas, mirando el cosmos al mismo tiempo que nosotros. Recuerda, el universo es enorme
misterioso y asombroso, y cada día hay algo nuevo por descubrir. Gracias por soñar, explorar y aprender con nosotros. Nos vemos en la próxima misión cósmica.